El domingo pasado iniciamos con una serie que titulamos El poder de la oración. Si usted estuvo aquí, ha de recordar que dijimos que orar era una manera de comunicarnos con Dios, de relacionarnos con Dios, una manera de hablar con Dios así de ida y de vuelta. Hablamos de los beneficios que existen en la oración. Dijimos que es importante orar en el nombre de Jesús. Dijimos que es importante estar libre de condenación por estar en Cristo y etcétera, etcétera. Ahí está la prédica en el Facebook y también en el YouTube, por si quiere checar, si no estuvo con nosotros o quiere darle otra repasada. Y hoy continuamos con el tema de la oración. El subtítulo el domingo pasado era ¿por qué orar? Pero ahora el subtítulo es Dios contesta tu oración. Quiero que tenga eso en mente durante la prédica de hoy, que Dios contesta tu oración. Y yo sé que hay personas que pueden diferir con eso y pueden hasta decir que Dios no les ha contestado ciertas oraciones. Porque cuando nos encontramos en medio de un desierto, vamos a decir que desierto es en medio de una situación, algún problema que parece que no tiene solución y que también parece que se ha alargado más de lo que debería de haberse alargado. Como que empieza a ser un poquito difícil creer que Dios nos va a sacar de esa situación. Y si se le dice a esa persona que no solo Dios te va a sacar de ahí, sino que también te va a bendecir, te va a restituir lo que perdiste, te va a prosperar, a veces no es fácil creerlo por las circunstancias que te rodean. Pero el día de hoy yo quiero que regreses a casa convencido de que Dios contesta tu oración. Él tiene su tiempo, Él tiene sus maneras, en su omnisciencia, en su propósito para ti. Él contesta y Él tiene la respuesta preparada para ti. Lo que pasa que muchas veces hay personas que deciden que ya no le van a creer mucho a Dios para no emocionarse o para no ilusionarse. No vaya a ser que de aquí se emocionen, pues. Hay personas que dicen, ya no le voy a creer mucho a Dios, mejor voy a mantener un perfil bajo en fe. Otros dicen, es que ya he pasado tiempo con el perfil bajo en la fe, que ya hizo callo y pues no permite que le crea a Dios fácilmente, y etcétera, etcétera, ¿no? Algunas personas jóvenes que han tenido la experiencia de que se les haya roto su corazoncito por alguna situación, sean hombres, sean mujeres, y como que ya no hay solución, como que ya no va a haber un príncipe azul o princesa azul que venga a reemplazar ese sentimiento que tienen, y de repente vienen a la iglesia, escuchan la palabra y como que perciben que Dios sí les da una oportunidad, como que Dios tiene algo nuevo. Y ahí empieza ese pequeño dilema entre si creo o no creo. No vaya a ser que lo crea y no pase nada otra vez y etcétera. O también si alguien tiene un negocio y no le ha ido muy bien y vamos a decir que quebraste y de repente te acercas a Dios y como que la palabra te dice, te voy a dar otra oportunidad, te voy a bendecir, vas a prosperar. Y ahí empieza ese estira y afloje otra vez entre que si le creo a Dios o no le creo. Por eso hoy quiero mencionar unos 3, 4 puntos sobre este tema del poder de la oración, pero específicamente en que regresemos a casa convencidos de que Dios contesta la oración. Y quiero empezar explicando a través de una historia de la Biblia. De hecho, te voy a mencionar varias historias de la Biblia. A mí me gusta mucho encontrar la respuesta a las necesidades que tenemos a través de las historias de la Biblia, porque para eso están las historias de la Biblia, para aprender en zapatos ajenos. Y quiero empezar diciéndote sobre cómo funciona la oración
de acuerdo a una historia de la Biblia. Y así nos vamos a ir punto por punto. Pero hay una historia que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 4. En los versículos del 8 al 17 está encerrada esta historia que te quiero mencionar. La puedes leer después en tu casa. Pero en esta historia aparecen varios personajes. Uno de los principales, o una de los principales, es una mujer que era conocida como la mujer sunamita, porque vivía en la ciudad de Sunem. Y era el esposo de ella, era un hombre de edad avanzada, porque dice la Biblia que era un anciano. Me imagino también yo que la sunamita pues no era una muchachita tampoco, de haber sido ya una mujer de edad avanzada. Y eran personas de renombre ahí en el pueblo. Y también la historia que está ahí en Segunda de Reyes 4 menciona de un profeta llamado Eliseo. Y este profeta tenía un criado de nombre Giesi. Y este profeta, pues la base de él era Samaria, pero principalmente iba a Sunem a predicar o a hablar de la palabra de Dios. Y dice la historia que cada vez que el profeta visitaba Sunem, esta mujer junto con su esposo buscaban la manera de invitar al profeta a su casa a compartir el pan con él. Y yo me imagino que también el café, que el pan ocupa café, ¿no? O el café ocupa pan. Norún todos los días como a las 6 de la tarde prepara café y me da la taza de café. Le digo, ¿y con qué nos vamos a tomar el café? No, pues así nomás. No, ¿cuál así nomás? Ocupa un pedacito de pastel, un chocolatito, un pedacito de pay, un pan dulce. ¿Sí, verdad? Claro. Entonces la Biblia no dice que tomaban café, pero yo creo que sí tomaban café. Pero bueno, sí, con pan. Entonces dice que compartían el pan. Tienes que poner atención a las historias de la Biblia. Cuando la Biblia te menciona que comían pan o que compartían el pan, se refiere atrás de las letras al pan de vida, pues, al alimento espiritual. Ahorita usted está recibiendo pan de vida, ¿ok? Yo sé que ya le pasa por aquí la concha y le pasa por aquí el pastelito, las donas, etcétera. Y más a esta hora, ¿verdad? Los roles de esos que hacen Norún, roles de canela, etcétera. Pero bueno, compartían el pan con él. Platicaban de las maravillas que hacía Dios en Samaria y en todas partes donde andaba este profeta. Y otra cosa que hay que tener en mente, el profeta en aquellos tiempos, estoy hablando 700, 800 años antes de Cristo, representaban la Biblia, la palabra de Dios, porque no había una Biblia terminada y el profeta hablaba lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Entonces, estas personas decían, ay, ¿qué anda ya el profeta? Hay que invitarlo a comer pan y platicar. Bueno, eso es equivalente a decir, oye, vámonos juntando para hablar de la palabra de Dios, ¿ok? Pero dice que tantas veces visitaba este profeta la ciudad de Sunem, que la mujer sunamita le dice al esposo, oye, ¿por qué no hacemos un cuartito aquí en la casa? Tenían el espacio y la economía. Y cuando venga el profeta a Sunem, pues que se quede a dormir aquí en la casa, que aquí lo hospedamos y así lo aprovechamos más todavía. El que el profeta se quedara en la casa 24/7 cuando estaba en Sunem es equivalente, atrás de la historia, atrás de las letras, a decir, yo quiero que la palabra de Dios more en mi corazón y ahí esté 24/7. Bueno, entonces el caso que esta pareja le hacen un tipo Airbnb al profeta, comida y hospedaje cada vez que anduviera por ahí. Y dice la Biblia que llegó el punto que Eliseo, un día platicando con el criado, que sí, le dice, oye, qué buena onda esta pareja. Mira, cada vez que venimos, aquí nos dan hospedaje, nos dan buen alimento. Yo creo que sería bueno hacer algo por ellos para bendecirlos.
y le dice, ve y checa a ver qué es lo que necesitan, pega una investigadita. Y ahí en el versículo 14 al 17 de Segunda de Reyes, fíjate lo que dice. Eliseo preguntó a Giezi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giezi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo prometió, el año que viene, para esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. O sea, ¿cómo se le ocurre? Si mi marido es un anciano. Y la Biblia no dice que ella era estéril o algo, pero eran grandecitos de edad. Pero bueno, aquí dice el 17, en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. O sea que el profeta, la palabra de Dios, le dice a la mujer, el año que entra vas a tener un hijo. Y resulta que es lo que más deseaban esa pareja, tener un hijo. No habían podido tener hijos. Pero Dios conoce el deseo del corazón de las personas. Entonces ahí le dice, vas a tener un hijo. Se sorprenden. Y exactamente un año después ya tienen al chamaco en los brazos. O sea que los primeros 3 meses después de la profecía, me imagino que la mujer, ya para dormir en la noche, debe haber dicho, viejo, dijo el profeta que vamos a tener un hijo. Así es que, ándale. ¿Por qué? Porque si lo tuvo al año, pues quiere decir que 3 meses anduvieron en eso, y luego 9 meses de embarazo, 12, y ya nace el chamaco. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cómo funciona la oración? Tú recibes la palabra de Dios, la platicas, la guardas en tu corazón, así como la mujer construyó un cuartito para que el profeta se quedara ahí en su casa, la crees y luego Dios contesta el deseo de tu corazón, porque dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Todas las cosas que tú necesitas serán añadidas cuando buscas primero al reino de Dios y su justicia. Amén. Bueno, punto número 2. ¿Por qué hay promesas de Dios que no llegan a su destino? ¿Por qué será? Así como hablamos ahorita de esta mujer de Sunem, pues bien puede ser la mujer de Culiacán, ¿no? O bien puede ser el anciano de Sunem, puede ser también el anciano de México. Porque las historias, repito, de la Biblia son para aprender en zapatos ajenos el mensaje que Dios quiere darnos. Pero mira, ¿por qué hay promesas de Dios que no llegan a su destino? Yo escribí 2 cosas. Primero, yo pienso que es porque nosotros los seres humanos, que somos personas hechas de carne y de hueso, y aunque somos seres espirituales, claro que sí, pues también somos carnales y somos emocionales, seres espirituales en cuerpos carnales, ¿verdad? Y algunos con más carne que otros, pero ese es otro tema, ¿no? Pero resulta que a la hora de las cosas de Dios, pues se requiere creer, se requiere la fe. Entonces yo creo, por lo que yo platico con las personas, inclusive lo que uno vive, que nosotros creemos en Dios siempre y cuando no se involucre un problemón en nuestra vida. Por ejemplo, Dios sana, amén, gloria a Dios, sí, 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 Señor. Siempre y cuando no esté enfrentando yo una enfermedad en fase terminal, porque ahí la gente a veces empieza a renegar. Creemos que Dios suple las necesidades que tenemos, sí, sí, amén, claro que sí, siempre y cuando no esté en la ruina, quebrado, sin dinero, sin trabajo, sin ahorros. Creemos que Dios nos protege, sí, sí, amén, aleluya, siempre y cuando pues no esté enfrentando un atentado.
de organizarle las cosas para sus pláticas que daba. Y en uno de los lugares que fuimos a rentar, un auditorio, la persona que trabajaba ahí, la administradora, pues hablamos con ella y la invitamos a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, empezó la alabanza y empezó esa canción. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y ella, pues, ella no sabía cómo funcionaba la iglesia, pero empezó a oír la música y para pronto dice, espérate, le digo, espérate. Y casi como que me quería agarrar, como para que yo también. No, espérate, le digo, aquí no sé, aquí se danza, no se baila. Ya ves que tiene que ser así como hebreo, ¿no? Pero bueno, ahorita me acordé de eso. Pero bueno, aquí el asunto es que a veces nosotros no queremos hacer lo chiquito, entonces lo grande no sucede, porque nosotros hacemos las cosas naturales y Dios hace las sobrenaturales. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, hablando sobre la fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, necesitamos hacer algo. Y la Biblia nos habla de creer. Eso es fe, creer. Entonces, muchas veces las promesas de Dios no llegan a su destino por la incredulidad, como dijimos al principio. Y si la incredulidad hace callo en nosotros, pues peor tantito. Nos bloqueamos, nos metemos el pie nosotros mismos. Pero cuando leemos la palabra de Dios, aquí podemos descubrir, o el Espíritu Santo nos revela el modus operandi de Dios en la Biblia. O sea, Dios nos explica cómo funciona el asunto, pues. Si Él contesta la oración, Él nos explica cómo es que funciona el asunto para que conteste la oración. Y por eso es importante que tengas bien grabado en tu mente y en tu corazón que Dios responde a la fe. Punto número 3, Dios responde a la fe. Del tamaño de un grano de mostaza, Dios responde a que creas. Y Él se encarga de lo sobrenatural, de los milagros. Y te digo esto porque a la luz de las historias de la Biblia podemos entenderlo. Por ejemplo, hablando de este profeta Eliseo, en otra ocasión resulta que dice en 2 Reyes capítulo 5, dice que ahí se habla de un personaje conocido como Naamán. Naamán era un general del ejército sirio. En aquellos tiempos, pues uno de los ejércitos más poderosos del mundo en aquellos tiempos. Y el general de ese ejército poderoso tenía lepra. Muy preocupado porque tenía lepra. Por otro lado, la esposa del general en su casa tenía una criada israelita. Y dice la historia ahí en 2 Reyes 5 que esta criada le contaba a su ama, a su jefa, sobre las maravillas que hacía un tal profeta Eliseo en Samaria y los milagros que experimentaban los samaritanos cuando el profeta andaba por ahí. Así como en el caso del hijo que tuvo esta mujer de Sunem, ¿no? Esa fue una de las anécdotas o historias en las que se involucra Eliseo. Entonces el general sirio dice, pues voy a llevarme mi escolta y voy a ir a buscar al famoso profeta a ver qué puede hacer, porque la esposa lo convenció, le dijo, ve a buscar a Eliseo, a lo mejor puede ser un milagro en tu vida. Naamán a buscar a Eliseo a Samaria, y cuando llegan a la casa del profeta, el mensajero del general se baja, toca la puerta y le dice, aquí está Naamán, el general sirio, quiere hablar contigo.
porque pasa esto y aquello, tiene esta situación. Y Naamán, como era muy famoso, pues él esperaba que lo recibieran con la banda y con la alfombra roja y con aplausos y con todas las atenciones. Y el profeta ya estaba ocupado en algo y nada más dice: está bien, díganle a Naamán que se vaya al Jordán y se zambulla 7 veces en el agua y con eso va a quedar sano. A Naamán no le gustó la receta que le dieron, pero fue al Jordán, se zambulló 7 veces en el agua y quedó limpio, quedó sano. Puedes leer ahí en la Biblia, versículo 10, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero, ya de regreso al general, diciéndole: lávate, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y así fue. O sea, Naamán tuvo que ir al Jordán y meterse 7 veces. O sea, le tocó lo de menos. Ya el milagro de sanar de la lepra, pues Dios se encargó de hacerlo. Pero Dios responde a la fe. Y aunque Naamán haya renegado por la manera, porque imagínate, es ilógico, o sea, ve y métete al agua 7 veces y con eso. Pero él obedeció. Y a veces cuando Dios nos dice algo, como que no entendemos, como que le echamos mucha mente al asunto y se nos hace hasta ridículo de la manera que Dios nos está diciendo que hagamos las cosas. Pero ahí entra la fe. La fe es decirle: sí, Señor, tú dijiste, yo obedezco, porque tú eres Dios poderoso, dueño del mundo, el creador de todo ser viviente. Amén. Y podemos ver otras historias. Por ejemplo, en Juan capítulo 9 aparece una historia donde hay un ciego de nacimiento. Y va Jesús con sus discípulos y los discípulos empiezan a decir: maestro, ¿quién pecó? ¿El papá del ciego, la mamá del ciego quién pecó para que estuviera ciego? Y Jesús dice: nadie pecó, simplemente está así para que la gloria de Dios se manifieste. Y están platicando y de repente el ciego está frente a Jesús y Jesús dice la historia, la puedes leer, Juan 9, que él se agacha. Fíjate nada más la manera que el ser humano con su lógica no lo concibe, pero ahí entra la fe. Jesús se agacha, escupe en la tierra y dice la historia que hace barro con la tierra y la saliva y se la unta al ciego en los ojos y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé y vas a ser sano. Pues ahí el ciego pues hubiera dicho: no, me salió peor, ahora ciego y con lodo en los ojos. O, bueno, sí, Señor, tú dices, yo lo creo. Ahí entra la fe. Y tú puedes leer la historia, va al estanque de Siloé. De hecho, déjame leerte en versículos 6 y 7. Dice: dicho esto, escupió en el suelo, dice, hizo barro con la saliva, imagínate, y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces al volver ya veía. Amén. O sea, Dios responde a la fe. La fe, lo que Dios te dice, eso haz. Y si lo hacemos, Dios responde. Dios responde al deseo de tu corazón, como el deseo de la mujer de Sunem y de su esposo, de un hijo. Dios responde a la necesidad del general sirio. Él quería ser sano de lepra y él tuvo que hacer caso a lo que le dijeron. Le dijo a Eliseo, que era pues de cierta manera la voz de Dios a través del profeta. Y así podemos seguir viendo diferentes ejemplos en la Biblia, historias de cómo Dios responde a la fe, a obedecer a lo que Dios nos está diciendo, para que la respuesta no se quede a medio camino. Amén. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, ahí viene la historia de cuando resucita Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y de María. Todos hemos escuchado esa historia. Hermanos, los tres, amigos de Jesús. Cuando Lázaro estaba enfermo, mandan a buscar a Jesús para que viniera a orar por su amigo. Y cuando Jesús llega, pues llega 4 días después de que ya lo habían enterrado. Por diferentes circunstancias, Jesús llegó
tarde o llegó hasta entonces y ya estaba hasta sepultado Lázaro. Y empieza ahí el dilema, los reclamos, si hubieras venido antes, que mira, que esto, que aquello. Y Jesús dijo, a ver, tranquilos. Dice, para empezar, dijo, quiten la piedra de la tumba. Imagínate, quiten la piedra de la tumba. Y me imagino que, es más, déjame leerte aquí en el versículo 39 y 40. Dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe de oler mal, pues ya lleva 4 días allí. Y le dice Jesús, no te dije que si crees, ahí viene la parte que nos toca a nosotros, si crees, verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús, y que van quitando la piedra. Imagínate. Ahí me imagino que las hermanas de Lázaro, la familia, los amigos, han de haber dicho, es que dice Jesús que quitemos la piedra. ¿Vamos a quitar la piedra? No, pues que la quitáramos, dijo el maestro. Sí, no. Y han de haber estado ahí con la discusión, pero finalmente quitaron la piedra. Hay un mensaje escondido atrás de quitar la piedra. Siempre, Norún siempre dice, hay algo espiritual escondido atrás de las historias. Tu corazón tiene nada más llave para abrirlo por dentro. Nada más tú lo puedes abrir. Nadie lo puede abrir. Cuando tú abres tu corazón, tú permites que Dios venga a morar en él por invitación. Eso es uno de los significados de quitar la piedra, pues. Pero se requiere la acción de fe. Y no solo eso, ya cuando quitan la piedra, pues resulta que en el 41 al 44, fíjate lo que dice de la misma historia. Quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero le dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Dijeron, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Imagínate nada más. O sea, que no nomás tuvieron que quitar la piedra, sino que hasta el muerto tuvo que decir, está bueno pues. Imagínate, Lázaro, sal fuera. Estaba muerto. Y Lázaro pudo haber dicho, ya déjenme en paz a mí. Yo ya estoy descansando. Como les platiqué hace unos domingos sobre el funeral de mi abuelo, cuando murió mi abuelo, el pastor de Comunidad Cristiana, que estaba el funeral ahí en la iglesia, estaban los cantos y aquel predicador que vino de Brasil, que iba a compartir la palabra en esos días, coincidió con el funeral. Y ahí estaba por un lado de mí y me dijo, si yo oro por tu abuelo, se levanta. Y le dije yo, vaya y ore por él, órale. Y yo ya, la verdad que yo ya me estaba imaginando el corredero de gente. Me estaba imaginando, no hombre, dije, híjole, se va a poner bueno el asunto. Sí, la verdad que sí, yo me emocioné. Entonces, él va y ahí va, ¿no? Un hermano brasilero, pelón. Ahí va. Llega a la caja, allá estaba mi mamá y sus hermanas entonando unos cantos. Y le da la vuelta a la caja y se regresa. Le dije, ¿qué pasó? No, dice, Dios me dijo que lo dejara en paz. Vienes desde tan lejos tú, le digo, para salir con esas cosas. Lázaro pudo haber dicho, déjeme en paz a mí, pero se levantó y salió caminando de la tumba. ¿Por qué? Porque Dios responde a la fe. Tuvieron que quitar la piedra y luego el muerto tuvo que también levantarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, querido hermano, hay que entender que la oración funciona cuando yo recibo la palabra, me alimento de ella, entiendo lo que me dice, la guardo en mi corazón y Dios suple los deseos de mi corazón. Dios contesta la oración. Dios permite que la visión que me ha permitido ver, que he estado soñando, suceda y se haga realidad. Amén. Y cuando nosotros entendemos cómo funciona la oración, entonces
podemos saber que las oraciones que quedan a medio camino son por falta de fe. Son porque no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Hasta para recibir salvación, hasta para recibir la libertad del infierno y el boleto de la vida eterna, se ocupa fe. Mira lo que dice aquí Juan 11, 25 al 26. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? El que cree en mí. Nos toca creer. Creemos. Más o menos. Sí. Pero acuérdate lo que dije al principio. Creemos en lo que Dios dice siempre y cuando no se involucre algo grande en la vida. ¿Sí? Cuando recogemos las ofrendas y los diezmos, muchas veces se dice la Biblia que si tú pruebas a Dios con esto de dar, Él te abre la ventana del cielo y te da hasta que sobreabunde. Amén, 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 amén. ¿Sí, no? Pero a la hora de decir el diezmo, 10%, mucho. Bueno, entonces, ¿creemos o no creemos? Ahí está el asunto, pues. Entonces, se queda medio camino la promesa, porque a veces medio creemos en lo que Dios nos está diciendo, pero se trata de creer. La fe sin obras es muerte, lo acabamos de leer. Pero mira, vamos a enfocarnos en el último punto. Dios contesta tu oración. Sí la contesta. Sí. Cuando tú oras, ninguna oración es en vano. Para Dios no hay oraciones así como que echadas a perder. No. Todas tus oraciones van a formar parte, vamos a decirlo así, como de un fideicomiso celestial. Ahí se van guardando y Dios a su tiempo, a su manera, según sus propósitos y el entendimiento que tiene de todas las cosas, va contestando. Pero las oraciones siempre son contestadas. Ahora que veníamos de la casa rumbo a la iglesia en la mañana temprano, veníamos platicando de eso, Norún y yo, y me decía Norún, todas son contestadas. Todas, pero todas. Dios sabrá cuándo, pero Él va a contestar todas las oraciones. Por eso no son en vano las oraciones que hacemos. No digas, yo oré y Dios no me contestó. No, sí te va a contestar. Y te va a contestar a su manera y en su tiempo. Mira, hay otra historia en la Biblia que nos hace entender esta parte. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a este personaje tan famoso en las predicaciones llamado Moisés? En Éxodo 3, Dios llama a Moisés. Él está en el desierto, está ahí en el monte Horeb, y Dios ahí se representa a través de una zarza ardiendo y empieza a platicar con él y le dice: te voy a usar para que hables con Faraón en Egipto y para que liberes a los israelitas que están ahí, porque ya están siendo esclavizados, están enfrentando tareas muy duras, y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra grande, a una tierra donde hay viñas que no sembraron, casas que no construyeron, pozos que no cavaron. Ahí van a vivir. Y Moisés se emociona y dice: no, pues está bien. Después de una larga plática de Dios con él, Moisés se emociona. Moisés escribe el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y mira lo que Moisés pone al respecto en Deuteronomio 6, del 10 al 11. Dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Se refiere a él, ¿no? El Señor tu Dios te hará entrar, se refiere a mí, a Moisés, porque a él le estaba hablando esto. Y luego dice: es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. ¡Wow! O sea, la promesa de Dios, la visión de Dios para Moisés,
Y Moisés empieza a soñar y me imagino que en sus oraciones decía: Señor, vamos, yo quiero conquistar esa tierra, quiero vivir en esa tierra, porque tú me hablaste, tú dijiste que yo iba a entrar ahí, amén, amén, amén. Pero los que conocemos la historia de Moisés, sabemos que no entró a la tierra prometida. ¿Sí, verdad? No entró Moisés a la tierra prometida. Es más, dice la Biblia en Deuteronomios 34 que Moisés, lo máximo que obtuvo es que Dios lo llevó a una montañita, a un monte, para que divisara Canaán, para que divisara la tierra prometida. Pudo divisar Jericó y le dijo: mira, esa es la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés tenía 120 años cuando murió y estaba fuerte, estaba vigoroso, pero no entró a la tierra prometida. Dice ahí en el versículo 7 de Deuteronomios 34, dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. O sea, estaba bien, pues. No estaba enfermo. No es que no entró a Canaán porque ya no pudo. No, estaba bien, pero simplemente ahí terminó su vida. Y luego dice el versículo 10: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. O sea, ya no surgió otro personaje como él. Era como que wow, lo máximo. Y luego dice el versículo 12: nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Y podemos seguir leyendo de lo maravilloso que fue Moisés, pero no entró a la tierra prometida. O sea, pareciera que la promesa de Dios quedó a medio camino. Pareciera que quedó trunco el deseo de Moisés. Algunos dicen: es que no entró a la tierra prometida por diferentes razones, y hay pastores que predican sobre por qué no entró Moisés a la tierra prometida. Y algunos dicen: bueno, es que no entró porque Dios estaba tan enojado con los israelitas desobedientes y se las cobró con Moisés. ¿Y por qué dicen eso? Mira lo que dice Deuteronomios 3:26, dice: pero por causa de ustedes, le dice Moisés al pueblo de Israel, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de ese asunto. O sea, ya ni me estés pidiendo que vas a entrar a Canaán, porque no vas a entrar. Ya te digo, me tienen hasta acá. Es que los israelitas, la verdad, eran cosa seria. Sí, en esos 40 años en el desierto eran cosa seria. Un día Dios se enojó y mandó abrir la tierra y se tragó a 3,000 de un jalón. Y le dijo: y sigan y me trago otros 3,000. No, y a veces le decía Dios a Moisés: ¿sabes qué? Los voy a exterminar a todos, ya no los soporto. Una vez les mandó una bola de víboras y los empezaron a morder a los israelitas, se iban muriendo. Pero Moisés, cuando sucedía eso, dice la Biblia que él subía al monte y oraba con Dios y le decía: a ver, ¿cómo está el asunto? Tú dijiste en Éxodo 3, cuando yo estaba allá en Horeb, que fuera a hablar con Faraón para que liberara a los israelitas, que los iba a llevar a Canaán, a una tierra donde fluye leche y miel. Y ahora resulta que los vas a matar a todos. Y la Biblia dice: tiene razón, pero ya cálmense. Fíjate cuenta, tiene razón lo que dices, pero cálmense ya. O sea, Moisés le recordaba a Dios lo que él mismo había dicho. Fíjate lo que son las oraciones perfectas: decirle a Dios lo que él ha dicho. Padre, tu palabra dice que tú eres mi salvador, mi ayudador, mi pronto auxilio. Tu palabra dice que tú has prometido estar conmigo 24/7. Y Dios dice: está bien, pues, nomás que ya cálmate. Sí, vámonos. Acuérdate cuando Jesús le preguntó a los discípulos, o les estaba contando la historia Jesús a los discípulos de que él iba a ser traicionado y que lo iban a castigar, crucificar, iba a morir. O sea, les estaba hablando en pocas palabras de lo que iba a hacer él para pagar por el pecado y de lo que iba a hacer para lograr la reconciliación del hombre con Dios.
Y cuando les estaba explicando eso, dice Pedro: jamás voy a permitir que te pase eso a ti. Y Jesús así como que: Satanás, cállate por favor. Como diciéndole: ni sabe lo que estás diciendo. Pero, aún más, cálmate con esa onda ya, ¿no? Pero vente conmigo. O sea, de alguna manera, Dios sabe cuáles son nuestras limitaciones. Y en el caso de Moisés, algunos dicen: no entró a Canaán por eso, porque ya tenía Dios hasta acá, tanto los israelitas, y se la estaba cobrando con él. Pero otras personas dicen, por lo que está escrito en Números 20, del 8 al 12, que en una ocasión que el pueblo de Israel tenía sed, y Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca para que te dé agua. Y como Moisés andaba molesto también por andar lidiando con toda esta bola de gente, dice que agarró la vara que traía Moisés, el bastón, y le pegó 2 garrotazos a la piedra, y la piedra le dio agua y todos bebieron. Pero dice la Biblia, ahí en el versículo 12 de Números 20, dice: pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que yo les voy a dar. Ahora, atrás de esas anécdotas hay un mensaje espiritual, porque en Éxodo 17, versículos del 1 al 6, aparece la parte de la historia cuando en otra ocasión tenían sed también los israelitas, y Dios le dijo a Moisés, que fue antes de esto que acabo de comentarles, Dios le dijo: con tu vara pégale a la roca una vez y va a salir agua. Y Moisés lo hizo y salió agua y bebieron todos. Pero en la segunda ocasión, que fue la que mencioné primero, le dijo: ahora háblale a la roca y les va a dar agua. Pero Moisés, molesto, le pegó 2 veces. ¿Qué significa eso? Que Dios, para recibir el agua viva de él, tiene que ver con un sacrificio de Cristo, nada más. Y después del sacrificio, háblale, ora, pídele en el nombre de Jesús. Pero lo que hizo Moisés en la segunda ocasión con el agua fue como volver a sacrificar a Jesús, volverlo a castigar. Y no era necesario hacer eso. Es como el mensaje espiritual atrás de la historia que estoy mencionando, nada más para mencionarlo así. Pero bueno, otros dicen que Moisés no entró a Canaán porque él era el representante de la ley. Y Canaán era un símbolo de la gracia. Y no puedes mezclar ley y gracia. Porque cuando alguien mezcla la ley con la gracia, es como un veneno que ni te mata, pero tampoco te permite vivir como Dios quiere que vivas. Si andas así como, andas como encandilado. Por eso dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, querido hermano: ¿entonces quedó trunco el sueño de Moisés? ¿Quedó a medio camino la promesa de Dios para Moisés? Porque Moisés murió en la frontera de Canaán. Déjame decirte algo: Dios siempre contesta tu oración, siempre. 1500 años después, 1500 años después de la muerte de Moisés, en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8, Jesús le dice a Pedro, a Santiago y a Juan: hey, vamos a orar al monte. ¿Dónde estaba Jesús, Pedro, Santiago y Juan? En Canaán. ¿Ok? Vamos a orar al monte. Cuando Jesús empieza a orar, déjame leerte para que vean lo que sucedió. Dice: y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, y de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. 1500 años después de la muerte de Moisés, resulta que aparece con Jesús en Canaán. Porque la única manera de entrar a lo que Dios promete, la única manera de disfrutar de su gracia, es después de haber muerto a una vida de pecado y alejada de Dios. Y cuando tú haces la oración de fe, cuando invitamos a que hagan la oración de fe para recibir a Cristo, atrás de esa frase, atrás de esa invitación, está la verdad espiritual de que tú mueres a una vida lejos de Dios cuando haces la oración de fe y naces a una vida juntamente con Dios. Aquí Moisés, solamente de la mano de Cristo, pudo disfrutar de lo que Dios le había prometido, de lo que tanto él había soñado. Amén, querido hermano. Conclusión: Dios siempre contesta tu oración. Aunque parezca que la oración se va al cosmos cuando oras, que de repente dices, pues yo oré, pero la verdad no sé ni para dónde se fue la oración. Agarró no sé para dónde. Porque Dios ya ni señales hay de que me vaya a contestar. Recuerda, se van a un fideicomiso celestial. Una persona dijo, es que cuando yo oro, siento que mi oración ni siquiera traspasa el techo del cuarto donde estoy. Solución, pues ora al aire libre. Salte al patio de tu casa para que no tengas esa barrera. Pero ¿por qué una persona dice eso? ¿Sabes por qué? Porque piensa que Dios está por allá, no sé dónde, en la estratosfera, por allá lejos, muy, 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 muy lejos. Por eso dice, la oración no salió del cuarto, entonces no llegó a Dios. Querido hermano, Dios está en todas partes. Él está aquí. Él está en ti porque tienes a Cristo. Él ahí está contigo. Y Él está pendiente de tus necesidades. Y todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Y si lo hacemos como dijimos el domingo pasado en el nombre de Jesús, pues amén. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Dios siempre contestará tu oración, siempre. Ora, querido hermano, platica con Dios, relaciónate con Dios, habla con Él, exprésale tu corazón. No es en vano, Él siempre te va a contestar. Y hay muchas historias más en la Biblia que nos respaldan esas verdades, y las historias están ahí para eso, para que aprendamos en zapatos ajenos. Amén. Gloria a Dios. Si alguien el día de hoy está aquí con nosotros y no recuerda haber recibido a Cristo en su corazón, si no recuerda haber hecho la oración de fe, si no recuerda haber dicho, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, recibo el perdón de pecados, recibo el boleto a la salvación. Si no recuerdas haber hecho esa oración, yo te animo a que ahorita ores conmigo y regreses a casa convencido de que tú tienes la salvación, perdón de pecados, vida eterna. Eso es muy importante. Pero también es muy importante que sepas que ya con Cristo, Dios siempre, siempre va a contestar tu oración. Siempre. Ora al Padre, platica con el Padre. Amén. Ahí donde estás en tu lugar, para los que no han hecho la oración de fe, repite conmigo estas palabras. Y los que ya hicieron esta oración anteriormente, pues apóyame para que se animen los que van a orar por primera vez. Y diga así: Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón y lo recibo como el Salvador de mi vida. El día de hoy acepto el perdón de pecado, la vida eterna. El día de hoy, Señor, regreso a casa con
Cristo en mi corazón. Y eso significa que mi comunicación contigo es en 2 vías. Y tú estás al pendiente de lo que necesito. Y tú estás listo para restituirme, para prosperarme, para bendecirme, para atender mis necesidades. Gracias a Jesús. Amén. Amén.